Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor sea enormemente alabado y enaltecido en este día y que su presencia sea también acompañándonos en todo lo que vamos a realizar en esta hora. Amén. Le invito a que alabemos el nombre del Señor con el himno número 436, A Dios sea la gloria. Tres y...
glorias al Señor. Todos juntos, más glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Es hermoso escuchar las voces cantando y alabando el nombre del Señor. Amén. ¿Cómo lo vamos a agradecer a nuestro Señor Jesucristo, que ha tenido tanta misericordia y ha hecho tanto bien a nuestras vidas? Amén. Tenemos tanto que agradecer al Señor, que en este día no es una excepción el que podamos orar a la presencia de Dios para que su Santo Espíritu nos siga, ¿cierto?, fortaleciendo, bendiciendo. Vamos a orar por nuestro hermano Héctor, que va viajando el día de mañana a Santiago a realizarse este pronóstico del cual tuvo una parálisis en su carita. Que el Señor sea con nuestro hermano Héctor, ¿cierto? El Señor lo va a fortalecer y le va a entregar la sanidad, porque Dios es poderoso y es bondadoso. Vamos a orar por nuestra hermana Nicole también, ¿cierto? Que acaba de dar a luz y está con su bebito, ¿cierto? Me imagino que debe estar mirando este servicio, así que hermanita Nicole, le mandamos cariñosos saludos. A Neysan también, ¿cierto? Que el Señor le bendiga. Vamos también a orar, ¿cierto?, por todas las peticiones de oración que nos han hecho presentes en este día, y las vamos a iniciar en esta hora, ¿cierto?, para que la presencia del Señor vaya escuchando desde ya nuestras voces de clamor. Amén. Así que le invito a que los que están conmigo, ¿cierto?, se pongan de pie y oremos al Señor. Y usted en su hogar, si gusta ponerse de pie también, ¿cierto?, le invitamos a ponerse de pie y orar a la presencia del Señor. Además, estamos estrenando nuevo equipo para poder tener mejor sonido. Así que gracias a la misericordia del Señor, me imagino que se debe estar escuchando estupendo en esta hora. Así que el Señor bendiga al equipo de trabajo que tenemos, ¿cierto?, que disponen sus manos para poder trabajar a la presencia del Señor. Amén. Le invito a que cerremos los ojitos y oremos a nuestro Señor Jesucristo. Dios eterno, en esta hora te damos gracias porque una vez más, Señor, tenemos este milagro maravilloso llamado vida, el cual, Señor amado, tenemos la posibilidad de estar conectados, Señor, con tu presencia, con tu Santo Espíritu que nos visita, Señor amado, que habita en nuestro interior, el cual nos da la fuerza, la gracia, la sabiduría, el entendimiento de tu gloria, Padre Celestial, para poder estar vivos en esta hora. Te queremos pedir, Padre Celestial, que tu presencia sea desde ya visitando nuestros corazones, Señor. Te queremos rogar por tu palabra en esta hora, que en esta noche sea de mucha bendición para nuestras vidas, Padre Celestial. Que tu palabra no vuelva vacía, sino que podamos saborearla y degustarla y pueda quedar grabada en nuestros corazones y también en nuestros pensamientos. Te rogamos, Señor, que nos seas dando sabiduría e inteligencia para poder comprender lo que tú quieres hablar en esta noche a nuestras vidas. También te queremos rogar, Señor amado, desde ya, las peticiones de oración que han hecho llegar tus hijos, las peticiones que tenemos en nuestros corazones, las presentamos delante de tu presencia, para que seas tú, Señor, tomando el dominio desde ya de todas las circunstancias que están viviendo y aconteciendo en la vida de tus hijos. Te queremos rogar que los que se encuentran enfermos, que tú les puedas, Señor, bendecir con sanidad, con salud, Señor amado. A los que están aproblemados, atribulados, los que están cansados, que les renueve las fuerzas, Señor. A los que están con problemas, que los libertes, Señor, para que puedan, Señor, venir a libertarse y gozarse en tu presencia, Señor amado, en este día especial, porque es un día especial, porque tú nos has llenado de tu gloria. Queremos, Señor, rogarte que tu presencia sea desde ya en nuestras vidas, visitando nuestros corazones. En esta hora, Señor amado, te pedimos que tu Espíritu Santo nos sea acompañando desde el principio hasta el final de este servicio, y que ninguno de nosotros nos vayamos vacíos o iguales, sino que nos podamos ir renovados y transformados. Te lo pedimos, Padre Celestial, en esta hora, en el dulce nombre de nuestro bendito y poderoso Salvador Jesucristo. Amén. Le damos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor bendiga, ¿cierto?
este hermoso servicio para la honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos rápidamente a dar lectura a la poderosa palabra de nuestro Señor, que se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 7. Libro de San Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 7. Vamos a darle lectura a la poderosa palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice la palabra del Señor: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba para él sobre oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Gloria a Dios para siempre. Le invito a que le demos las glorias al Señor por esta lectura de su palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a alabar al Señor con una alabanza especial. Se realizará el servicio de ofrenda. Dios ama y bendice al dador alegre. Hermano Rodolfo, por favor. Alabamos al Señor con la alabanza especial: Él vive en mí. Amén. 3 y... Dios
porque tendió su mano a mi vida y sanó todas mis heridas, y ahora soy feliz, porque Él vive en mí. Le damos todos juntos más glorias al Señor. Amén. Le damos todos juntos más glorias al Señor. Gloria a Dios. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Dios quiera que podamos avanzar a fase 3 para poder tener al coro completo acompañándonos. Amén. Que el Señor sea muy bendecido en este día, ¿cierto? Estábamos hablando desde el principio de este servicio, en el cual lamentablemente, ¿cierto? No podemos tener a muchos de nuestros hermanos con nosotros, pero de todas formas tenemos a algunos de nuestros hermanos que están conectados también a través de las redes sociales. Amén. Así que el Señor bendiga a todos los que están conectados también mirando este servicio, y que el Espíritu Santo también sea acompañándolos desde sus hogares o donde quiera que estén mirando, ¿cierto?, esta transmisión. Amén. Vamos a pasar a la exhortación de la poderosa palabra de nuestro Señor, que se encontraba en el libro de San Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 7. En el cual le dimos lectura, ¿cierto? Y encontrábamos en este texto un hermoso extracto de la palabra del Señor, donde a muchos, ¿cierto?, les recuerda la gran bendición que podemos obtener nosotros, ¿cierto?, estando tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el texto que leímos, ¿cierto?, también podemos ver y podemos acontecer que estaban las personas, ¿cierto?, estos pescadores, trabajando toda la noche y no habían pescado pero absolutamente nada. Y estaban levantando sus redes, ¿cierto? Y la seguridad en el corazón de esos pescadores, a pesar de que hacían todo el esfuerzo, ¿cierto?, a pesar de todo el trabajo que estaban haciendo y estaban poniéndole, ¿cierto?, el empeño para poder pescar todo lo que pudieran, ¿cierto?, a pesar de la inversión que ellos estaban realizando, no habían tenido buenos resultados a pesar del esfuerzo que ellos estaban haciendo. Amén. Y qué importante es esta palabra del esfuerzo que nosotros realizamos, ¿cierto?, cuando hacemos las cosas de nuestra vida diaria. Porque podemos definir, ¿cierto?, o podemos encontrar el sentimiento de frustración que sentían estos pescadores. No sé si usted se habrá puesto en el lugar de ellos, de haber estado toda la noche trabajando y no haber pescado nada. Es como cuando los feriantes, por ejemplo, van cargando todas sus verduras, todos sus productos a venderlos a la feria y no venden nada y tienen que devolverse con todo a la casa, ¿cierto? O un vendedor que va con sus productos a vender y no vende nada. Me imagino que se genera una frustración de que no pudo concretar los negocios, ¿cierto? Y qué es lo que va a comer, de qué va a sustentarse, ¿cierto? De qué va a vivir. Y ese sentimiento, ¿cierto?, se llama frustración. La frustración es una respuesta emocional que nosotros tenemos, ¿cierto?, experimentamos cuando tenemos un deseo o una necesidad, un proyecto o un plan que no lo alcanzamos a cumplir, que no alcanzamos nosotros, ¿cierto?, a llevarlo a cabo en nuestra vida por muchos motivos, ¿cierto?, que pueden suceder y acontecer, y nosotros no llevamos a cabo esos planes en nuestra vida, y entonces se genera en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, ¿cierto?, en nuestra mente, la decepción, la ira, ¿cierto?, un estado de rabia muchas veces, un estado de vacío que encontramos nosotros en nuestro interior al no poder concretar nuestros proyectos que teníamos, ¿cierto?, fijados, nuestras metas. Y ese sentimiento de frustración, estoy seguro que más de alguna vez todos lo hemos pasado, ¿cierto? Yo creo que todos alguna vez hemos pasado, hemos vivido esa sensación de frustración, de no poder hacer nada más, de uno querer hacer todo lo posible, ¿cierto?, y no poder lograr hacer algo más para poder concretar lo que nosotros queríamos hacer. De ahí provienen
muchas personas que se encuentran aún con esos sentimientos de frustración. Hijos que se sienten que nunca llenan las expectativas de sus padres, por ejemplo, que esto puede ocurrir muy recurrentemente en la juventud, de que quizás las expectativas que tenían de los jóvenes, ¿cierto?, que tenemos de los jóvenes, son que ellos puedan ser profesionales, que ellos puedan ser mejores de lo que nosotros pudimos ser. Entonces, las expectativas, ¿cierto?, se llenan de las esperanzas que nosotros depositamos en ellos para que pueda haber un futuro mejor. Entonces, eso es una carga, una presión que se llevan, ¿cierto?, la juventud, los jóvenes, la señorita, en la cual puede generar, ¿cierto?, dentro de ellos un sentimiento de frustración. Amén. Hay padres de familia que se sienten que por más esfuerzo que hagan, ¿cierto?, sus hijos quizás, o sus esposas, o su esposo en el caso contrario, nunca valoran nada de lo que hacen. Y ese sentimiento también produce frustración en el corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque quizás las expectativas o los deseos, cuando estaban frente al altar del matrimonio, las expectativas eran otras. Yo he escuchado muchas veces cuando dicen, antes de casarnos no era así. Antes de casarnos la relación no era de esa forma, pero nos casamos y se transformó la relación en otra cosa que yo no esperaba. Y las expectativas que teníamos quizás, ¿cierto?, se vieron entorpecidas, frustradas, y eso genera un sentimiento de frustración en nuestros corazones. Amén. Hay también muchas personas que sienten cierta frustración, que por más que nos esforzamos en nuestros trabajos, ¿cierto?, nunca podemos salir de las deudas, por ejemplo, cuando los hermanos o las personas están sobreendeudadas y cada vez adquieren más y más deudas, ¿cierto? Y después estamos más arriba del cuello, ¿cierto?, con las deudas y no podemos salir de esas deudas. También genera un sentimiento de frustración, porque sabemos que se acerca la fecha del pago y no tenemos los recursos para poder pagar esas deudas. Entonces eso genera o va generando un sentimiento también de frustración, ¿cierto? Entonces más de alguna vez nosotros hemos sentido ese sentimiento de frustración. ¿Y qué mejor forma de verlo reflejado que como está aquí en la palabra del Señor? Porque estos dos pescadores, ¿cierto?, estaban tratando de echar las redes toda la noche, dice la palabra del Señor, y el toda la noche puede ser toda nuestra vida. O puede ser un largo periodo del tiempo de nuestra vida que nosotros hemos estado luchando quizás contra algo de nuestra propia vida, ¿cierto?, que nos causa algún tipo de frustración. ¿Sabe qué? El pecado causa frustración. No sé si lo sabía o lo había pensado, pero el pecado causa frustración en el ser humano. Porque es algo, no en el ser humano, en el cristiano. Porque el ser humano, ¿cierto?, que no conoce a Dios, no se siente frustrado por cometer pecado. Pero el ser humano que conoce a Dios se frustra porque no queremos cometer errores a la presencia del Señor. Los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, y tenemos las expectativas, ¿cierto?, de poder ser unos cristianos, unos hijos de Dios verdaderos, tenemos nosotros, ¿cierto?, la esperanza de no cometer errores. Y cuando nosotros cometemos faltas delante de la presencia del Señor, si verdaderamente estamos nosotros, ¿cierto?, conectados con su Espíritu, vamos a sentir nosotros sentimientos de frustración cuando cometemos pecado delante de la presencia de Él. Entonces, nos estamos encontrando, ¿cierto?, o nos estamos acercando a un límite del ser humano o del cristiano cuando nosotros, ¿cierto?, según lo que nosotros vamos adquiriendo de frustración en nuestra vida, va alcanzando diferentes niveles. Tenemos cierta ansiedad que nosotros adquirimos cuando alcanzamos un nivel de frustración que empieza a generar ansiedad en nuestras vidas. Y actuamos, ¿cierto?, con impaciencia y con conductas, ¿cierto?, que sean repetitivas para poder alivianar lo que nosotros tenemos que está causando la frustración en nuestra vida. ¿Cómo liberamos esa ansiedad? Comiendo, trabajando mucho más para poder evitar los problemas, saliendo de nuestros hogares cuando el foco, ¿cierto?, de la frustración está en nuestro hogar. Dese cuenta que las personas que no pasan nunca en su hogar es porque no quieren estar en su hogar, quizás no lo consideran su hogar. Quizás no lo consideran un lugar habitable, un lugar de refugio. Entonces todas esas frustraciones, ¿cierto?, generan en nosotros ansiedad. Es por eso que nosotros muchas veces despejamos la ansiedad o queremos deshacernos de la ansiedad a través de la comida, a través, ¿cierto?, de los jóvenes, de los videojuegos, por ejemplo. Muchos también tratan de liberar la ansiedad, ¿cierto?, o el estrés que se provoca a través de diversas formas. Pero ¿sabe qué bonito sería que nosotros liberáramos la ansiedad orando?
que sacáramos la frustración y la ansiedad clamando al Señor, cantando alabanzas al Señor. Pero ¿por qué nosotros no acudimos a esas herramientas? De que teniendo la solución a nuestras circunstancias, a nuestros problemas, no la tomamos porque quizás nosotros muchas veces no queremos salir de esa situación porque se nos ha hecho costumbre. Porque quizás nosotros sabemos que si salimos de esa zona donde estamos nosotros frustrados, estamos relajados en ansiedad, estamos adormecidos, estamos evadiendo, ¿cierto? Estamos quizás con la presión ahí constante y eso nos ha formado a nosotros un sentimiento, una sensación placentera. Porque no tenemos que nosotros hacer nada. Tenemos que simplemente permanecer ahí quietitos, hundiéndonos cada vez más y cada vez más. Y ese es el problema que estamos viviendo hoy en día. Los cristianos que se están hundiendo. Pero lo logró haciéndolo, ¿cierto? Adquiriendo el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros no podemos hacer las maravillas que hacía nuestro Señor Jesucristo? Porque nos falta el poder del Espíritu Santo. Porque no queremos buscar, ¿cierto?, algo más para avanzar a un siguiente nivel, sino que estamos cómodos donde estamos. Espíritu está contento con lo que está viviendo la situación de que la carne está cada vez más y adquiriendo y ganando terreno y el Espíritu, cierto, de nuestras vidas cada vez más se va achicando, que nosotros, cierto, estamos ganándole con la carne el terreno que le pertenece a nuestro Señor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros superar estas circunstancias que estamos viviendo? Primero, dice la palabra del Señor que vio, cierto, a dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, cierto, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, cierto, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Acá hay dos aspectos importantes que debemos considerar. Primero, que ellos estaban lavando, cierto, sus redes. ¿Estaremos nosotros limpios delante de la presencia del Señor? ¿Estaremos nosotros limpios verdaderamente? ¿Estamos listos para que venga el Señor Jesucristo en esta hora y nos lleve con Él? ¿Estamos listos? Yo creo que esa es una pregunta que debemos hacernos todos los días. Que todos los días el cristiano debería estar ansioso, ¿cierto? Pendiente
Ese sería el tipo de ansiedad que deberíamos de tener nosotros, de esperar con ansiedad, ¿cierto? Con ansias el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Eso debería ser un tipo de ansiedad que deberíamos de tener. Deberíamos generar ansiedad o frustrarnos cuando no estamos orando a la presencia del Señor. Cuando el Espíritu Santo hace tiempo que no toca mi vida. Cuando yo no ha descendido el Espíritu sobre mí y todavía no he sentido, no he derramado quizá una lágrima al Señor o no he sentido su presencia en mi vida. Esas deberían ser las frustraciones del cristiano. Pero en cambio tenemos frustraciones por cuentas, tenemos frustraciones por malos consejos, por malos matrimonios, por malos actuares en la familia, malos actuares en los hijos, y nos frustramos por un montón de cosas. Y lo peor es que no le dejamos las cargas al Señor, sino que cada vez más acumulamos cargas y cada vez estamos tan pesados que eso es lo que provoca que no podamos llegar al templo, por ejemplo. Eso es lo que provoca que ni siquiera te den ganas de tomar el celular para poder apretar un enlace y poder meterte al servicio. Mire la facilidad que tenemos el día de hoy de poder apretar un enlace, un link, ¿cierto? Y poder meterte al servicio. ¿Cuándo íbamos a pensar que íbamos a hacerlo de esa forma? Y mire la tecnología a lo que nos ha llevado. Entonces, muchas veces, ¿cierto? Las causas de nuestras frustraciones, que sentimos que a pesar de todo el esfuerzo que hacemos, ¿cierto? Que todo el sacrificio, entre comillas, que hacemos por el Señor, ¿cierto? Nada cambia y nada mejora. ¿Por qué? Porque verdaderamente ese sacrificio que estamos haciendo para el Señor, quizás no es tanto sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque hay hermanos que consideran que es un sacrificio venir a la iglesia, que es un sacrificio venir al templo. Hay hermanos que consideran que es un sacrificio escuchar la palabra del Señor. Hay hermanos que consideran que es un sacrificio servir al Señor, que servir al Señor Jesucristo es algo que nos pesa a nosotros, que es una carga tan pesada que nos hace daño muchas veces y le preguntamos al Señor ¿por qué las situaciones, por qué me pasa esto? Siendo que ya sabemos y conocemos la respuesta. Entonces, es por eso muchas veces, ¿cierto?, que necesitamos nosotros invitar a Jesucristo a que se suba a nuestra barca. Porque nosotros estamos todos, imagínense que todos tenemos una barca propia y todos estamos navegando en el mar. Y hay algunos que están navegando correctamente y hay otros que están perdidos. Hay otros que están naufragando, hay barcas que están perdidas. Hay barcas que no han podido encontrar el camino, hay barcas que se alejaron de la ruta que Jesús había trazado. Hay barcas que están hundiéndose. Hay barcas a las cuales se le está llenando su barquita de agua, ¿cierto? Y están quizás ahí haciendo un esfuerzo para poder sacar el agua, pero se sigue llenando y no saben cómo sacar el agua. Y usted no sabe qué dolor da para nosotros los pastores ver las situaciones que pasan con los hermanos. Porque nosotros tenemos la respuesta, pero no queremos acudir a la respuesta. No queremos ir a la presencia del Señor porque somos tan orgullosos que no somos capaces de dejar el orgullo de lado y acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y decirle, Señor, ¿sabes qué? Me equivoqué. Reconocer que nosotros estamos en un error, de que los que nos hemos alejado de la presencia del Señor no estamos navegando correctamente, que estamos alejados de su presencia y eso significa que estamos yendo a un camino de muerte, que tarde o temprano nuestra barca se va a hundir y que nos vamos a ahogar. O que muchos se pierden en la tormenta y después no los volvemos a ver nunca más. Entonces, tenemos que invitar a Jesús a que sea parte de nuestra barca, a que sea parte de nuestra familia, a que sea parte de nuestros proyectos, a que sea parte de nuestro matrimonio, a que sea parte de nuestros negocios, ¿por qué no? ¿Quiere usted que sus negocios sean fructiferados? Invita al Señor a participar de ellos. ¿Quiere usted que su trabajo sea algo que, aunque ganemos un sueldo pequeñito, si está con el Señor se lo va a multiplicar, se lo va a triplicar y usted ni va a sentir y va a decir, ¿y cómo llegué a fin de mes si gano quizás 360,000 pesos, que es el sueldo mínimo, 326,000 pesos es el sueldo mínimo, ¿cierto? Y sabe que uno piensa y dice, ¿qué hacemos con 326,000 pesos? Si 326,000, uno gasta ¿cuánto en el supermercado? Uno gasta cuánto pagando las necesidades básicas del ser humano, pero ¿sabe qué? Con el Señor sí se puede. Con el Señor sí se puede, porque Dios es tan poderoso y es tan maravilloso que ha sido capaz de sustentarnos hasta el día de hoy. Y acá hay testimonios
Acá hay testimonio de que Dios ha sido capaz de poder solventarnos en nuestros momentos más difíciles de crisis en nuestra vida, cuando nuestra barca se estaba hundiendo, cuando nuestro hogar se estaba yendo, ¿cierto?, a la punta del cerro, por decirlo, ¿cierto?, cuando nuestro matrimonio estaba por acabarse, cuando nuestros hijos estaban, ¿cierto?, quizás en su etapa de rebeldía, cuando estaban quizás formándose problemas, frustraciones. Invitamos a pasar al Señor a nuestra casa y ¿sabe qué? Él solucionó esos problemas. Que Él cambió nuestro lamento en baile, que Él cambió las circunstancias que a nosotros nos dañaban en bendición para nuestras vidas. Y uno puede decir, ¿y cómo es esto posible? Porque Dios es más grande que nuestro problema. Y eso es lo que tenemos que entender, que nuestro Dios es mucho más grande que nuestro problema. Si estás pensando que no puedes cancelar tus deudas, si estás pensando que tu matrimonio ya no tiene solución porque te fueron infiel, porque quizás, no sé, ya no se fue el amor, se acabó el amor, ya no te gusta tu esposa, tu esposo, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? No tienes que ir a terapia, no tienes que ir con otras personas a contarle tus problemas, no es necesario. Cuéntaselos al Señor, dobla tus rodillas. Expónele al Señor tus problemas y tus frustraciones. Después, si quieres, anda a terapia, anda con los psicólogos, con los psiquiatras, con los relacionadores de pareja, con los que quieras, pero primero preséntaselos al Señor. Y espera en Jehová para que Él haga un acto maravilloso, para que Él haga, ¿cierto?, ingresar su presencia en tu problema y lo pueda solucionar. Entonces, si nosotros somos capaces de poder presentarle a nuestro Señor Jesucristo nuestros proyectos, nuestros problemas, nuestras frustraciones, nuestras ansiedades, todo lo que nosotros tenemos, créame que Él se va a hacer cargo. Porque nuestro Dios es tan maravilloso, y recuerde nuevamente que nuestro Señor es tan grande y es mucho más grande que nuestros problemas. Amén. Entonces tenemos que nosotros reconocer que cuando vemos esta historia del milagro, ¿cierto?, que venía a la vida de estos pescadores, porque ellos estaban frustrados. Entonces lo primero que tenían que hacer era dejar que Jesús entrara a sus barcas. ¿Qué hubiese pasado si estos pescadores no hubiesen dejado que Jesús ingresara? No hubiesen tenido la pesca que tuvieron. Y ahí está la situación. Cuando el ser humano no deja entrar a Jesús, ¿por qué de las situaciones en vez de ir a buscar la solución? Empezamos a cuestionarnos el por qué me pasa esto a mí, nos enojamos con el Señor, nos enojamos con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestro trabajo, con nuestros jefes, siendo que en todo lugar nosotros deberíamos ser la luz para poder espantar las tinieblas. Y sabe que muchas veces nosotros mismos somos las tinieblas, que nosotros mismos somos los que apagamos la luz de los que están resplandeciendo. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia. ¿Por qué?
Porque para poder superar estos sentimientos de frustraciones, el Señor nos pide de nosotros tres cosas. Tres cosas que son a la verdad muy simples, porque no es nada que tenga un costo muy alto. Nos pide esfuerzo, nos pide obediencia y tercero y último y más importante, nos pide fe. Con estas tres cosas nosotros podemos salir de las frustraciones que tenemos en nuestra vida. ¿Por qué? El libro de Lucas capítulo 5, versículo 4 y 5 dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga a mar adentro y echad vuestras redes a pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaremos la red. ¿Por qué? Porque cuando terminó de hablar, ¿cierto? Simón le dijo a Jesús, ¿cierto? Boga mar adentro y echa las redes de pescar. Y el Señor, ¿cierto? Podía haberle dicho, ¿cierto? O haber hecho que los peces aparecieran de la nada, ¿cierto? Dentro de la barca, o que saltaran solos, ¿cierto? Y pudiesen entrar a la barca solitos, porque era nuestro Señor Jesucristo, tenía toda la capacidad de poder hacerlo. Pero Él les pidió que hicieran un esfuerzo, que a pesar de haber estado toda la noche cansados, frustrados, agobiados, ¿cierto? Hicieran el último esfuerzo quizás, que con sus últimas fuerzas bogaran mar adentro, ¿cierto? Que empujaran el barquito adentro y que se metieran adentro y echaran la red. Y ese fue el esfuerzo que tuvieron que hacer. Y esto, ¿sabe qué es lo que quería? A que significaba que ellos tenían que hacer algo que era imposible. Porque dígale usted a un pescador, si ha estado toda la noche pescando, ¿cree que va a pescar algo en la mañana? Si él conoce el mar, sabe dónde están las corrientes, sabe dónde se acumulan los peces, sabe dónde están varando. Entonces, esto significaba un esfuerzo que era imposible de hacer para el ser humano convencional. Y el Señor en esta noche nos está haciendo este llamado de que nosotros tenemos que esforzarnos, de que el Señor nos llama a nosotros a remar mar adentro, a que no nos demos por vencidos, a no dejar, ¿cierto?, de perder nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras metas, porque créame que está muy bien que tengamos sueños proyectados en nuestra vida. A pesar de que el mañana no nos pertenece, pero nuestros proyectos sí podemos tenerlos. ¿Por qué? Porque si los tenemos juntamente con la presencia del Señor, aquí viene lo maravilloso. Sea lo que sea que venga, si no se cumplen los proyectos y las metas, no importa, porque el Señor está conmigo. Entonces da lo mismo. Y esa es la diferencia que tenemos con el mundo. Entonces, nosotros, ¿cierto? El Señor nos dice que no debemos renunciar. Que con tanto esfuerzo quizás que hemos tenido hasta el día de hoy, quizás nos falta un solo esfuerzo, ¿cierto? Para poder alcanzar la meta del Espíritu Santo en nuestra vida. Quizás hemos estado pidiendo hace mucho tiempo ser bautizados por el Espíritu Santo y no lo hemos logrado, no lo hemos conseguido. Quizás ni siquiera lo hemos intentado. Pero en esta noche el Señor nos dice que rememos mar adentro y que podamos hacer el último esfuerzo de tirar nuestra red. Después pasó la segunda parte donde se maravilló, ¿cierto?, la presencia del Señor, porque hubo el acto de obediencia. Porque respondiendo Simón le dijo, ¿cierto? Maestro, yo creo que no se lo dijo de esa forma. Le dijo: maestro, pero si hemos estado toda la noche trabajando, tirando la red y no hemos pescado nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Si la volvemos a tirar va a pasar lo mismo. ¿Y no es lo mismo que nosotros hacemos cuando le reclamamos al Señor? Cuando el Señor nos dice: haz un último esfuerzo. Pero Señor, ¿cómo voy a hacer un último esfuerzo? Y mira cuántos años llevo así, cuántos años llevo de la misma forma, cuántos años he estado luchando contra esto y no puedo superarlo. Se parece a lo que le decimos al Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ser humano tenemos todos algo en común. Y es que en todos nosotros hay una porción del Espíritu que clama y gime por encontrarse con el Creador. Entonces, quizás con ese último esfuerzo, ¿cierto? Quizás que estamos batallando con esa última responsabilidad que Dios nos ha entregado. Y ahí Simón le dice: toda la noche hemos estado pescando y nada hemos pescado. Pero ahí viene la obediencia y viene el acto de fe, donde Simón le dice: mas en tu palabra echaremos la red. ¿Por qué? Porque Pedro, ¿cierto?, era un pescador experimentado, lo que yo les decía.
Cierto que él había estado toda la noche pescando y no habían tenido buenos resultados y habían visto, cierto, que absolutamente nada iban a pescar. Entonces cuando a Jesús, cierto, les dice que vayan mar adentro y que volvieran a echar las redes, cierto, a pesar del fracaso que ellos habían tenido la noche anterior de haber estado toda la noche pescando, cierto, Pedro obedeció. Y ahí es donde muchos de nosotros nos caemos, porque cuando Dios nos dice algo, no nos gusta obedecerle. Nos gusta hacer lo que nos parece correcto, lo que creemos nosotros que va a ser la solución, porque la solución que Dios nos entrega a nosotros muchas veces no son convencionales, no cuadran con lo que nosotros estábamos pensando o no cuadran con lo que queríamos hacer nosotros. Y ahí es cuando hay un conflicto interno en nosotros con nuestra espiritualidad y nuestra fe, en si nosotros le hacemos caso al Señor o si hacemos caso omiso al Señor y hacemos caso a lo que yo creo que parece correcto. Y ahí está el debate del cristiano, de todo cristiano. Ahí está constantemente, ese es el debate que tiene el ser humano que es cristiano. Le hago caso a lo que me han enseñado desde pequeño, donde me han enseñado a ser fuerte, a trabajar por mi esfuerzo, a conseguir lo que yo tengo, a hacer lo que yo soy, a engrandecerme. O confío en Dios y dejo que Él me engrandezca. O confío en su presencia y dejo que Él maneje mi vida. O confío en su Santo Espíritu de que Él me va a bendecir a pesar de la situación y las circunstancias que estén pasando. Ese es el conflicto. Entonces, Pedro tomó la decisión y obedeció al Señor. Y le dijo, cierto, al Señor que toda la noche hemos trabajado, cierto, y nada hemos pescado. Seguramente, cierto, ellos quizás no tenían ni siquiera las ganas de tirar la red otra vez. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, porque nosotros yo creo que ni siquiera tenemos las ganas nuevamente de poder hacer un esfuerzo nuevamente, porque ya hemos visto tantas cosas, o hemos pasado tantas cosas, o hemos tenido tantas frustraciones en nuestra vida que ya quizás no queremos alzar una vez más los brazos. Pero ellos echaron la red, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, confiando con la fe. Y posiblemente, cierto, nuevamente hemos hecho todo lo posible para poder nosotros salir de la situación que estamos viviendo. Pero digamos nosotros juntamente la palabra que dijo Pedro y levantémonos, ¿cierto? Y echemos la red, aunque sea quizás por última vez, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos este último esfuerzo quizás, porque puede ser el decisivo para nuestras vidas. Y en su palabra echemos, ¿cierto?, la red para que podamos nosotros salir victoriosos. Porque el Señor tiene el poder de transformar todas nuestras frustraciones, todos nuestros lamentos en baile. Confiemos en su presencia. Y el libro de Lucas capítulo 5 versículo 7 dice la palabra del Señor que habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros, cierto, que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, pero ahora se hundían por el peso de haber pescado tanto. Entonces, tenemos que entender que quizás este último esfuerzo que vamos a hacer va a ser el que va a darnos la bendición a nuestras vidas. Y recuerde la palabra del Señor. El libro de Filipenses capítulo 4 versículo 13 dice la palabra del Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así que si estamos sin fuerzas, si estamos cansados, desgastados o frustrados, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Usemos nuestra frustración y convirtámosla en inspiración para poder decir con estas palabras que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y le invito a que le demos las glorias al Señor. Y que pueda hacerse, cierto, manifiesta en nuestras vidas. Cerramos los ojitos y oramos al Señor. Dios eterno, en esta hora te damos gracias, Señor, una vez más porque tu palabra ha hablado en nuestras vidas. Porque nos has hecho saber, Señor, la necesidad que tenemos de poder buscar tu presencia, de poder buscar tu Santo Espíritu, Señor, que se haga manifiesto en nuestra vida, Padre Celestial. La urgencia que tenemos de poder levantarnos y luchar, Padre Celestial. A pesar de los problemas, de las circunstancias que estemos viviendo, tú eres más grande, Señor, que todos nuestros problemas y dificultades.
Tú eres, Señor, el único que nos puede sacar de las situaciones difíciles y ponernos en lugares de bendición y transformar nuestros problemas y nuestras frustraciones en baile, Padre Celestial. Tú eres el único que tiene esa capacidad y ese poder, bendito Dios. Te queremos rogar en esta hora que tu presencia nos siga acompañando y que esta palabra, Señor, pueda hacerse manifiesto en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Padre Celestial, y que podamos obtener la bendición que proviene de lo alto, Señor, en esta hora, la cual tu palabra nos ha entregado y es tan rica para nuestra vida espiritual. Te queremos rogar, Señor amado, que esta palabra no vuelva vacía y que todas la llevemos grabadas en nuestros corazones. Levántanos de esta oración en el dulce nombre de nuestro bendito y buen Salvador Jesucristo. Amén. Le damos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a alabar al Señor con el último himno. Vamos a entregar los avisos correspondientes y estaremos despidiéndonos con la bendición. Amén. Alabamos al Señor con el himno número 252 en un monte lejano para despedirnos de este santo servicio. Amén. 3 y...
glorias al Señor. Amén. Démosle más glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. El día domingo, mis hermanos, tenemos escuela dominical a partir de las 10, de las 11 de la mañana, ¿cierto? Hasta las 12:30. Sea usted participando, ¿cierto? De la escuela dominical, la cual está siendo transmitida a través de la plataforma de YouTube. Amén. Poco a poco, ¿cierto? Con la ayuda del Señor vamos a ir cambiándonos de plataforma de Facebook a YouTube porque tenemos más libertad para poder realizar muchas más cosas. Amén. Así que el Señor nos sea ayudando, ¿cierto? En todo lo que estamos realizando para poder nosotros transmitir de la mejor forma y que pueda escucharse, ¿cierto? En los hogares de nuestros hermanos de mucha mejor manera, ¿cierto? Y que podamos disfrutar de los servicios hasta que lo permita el Señor, ¿cierto? Que sea la posibilidad de poder volver a nuestros templos. Y qué hermoso va a ser, ¿cierto?, cuando nos juntemos nuevamente ese día domingo esperado que estamos anhelando, ¿cierto?, para poder bendecir el nombre del Señor. Amén. Le insto, ¿cierto?, que sigamos orando, que sigamos, ¿cierto?, participando de los servicios activamente. No se deje estar porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros se lo permitimos, créame que Él no va a dudar un segundo para hacernos caer. Así que estemos atentos y estemos ahí pendientes con el discernimiento del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor bendiga también a nuestros hermanos que participaron en este servicio a través de Facebook. Que el Señor les guarde, ¿cierto?, donde quiera que se encuentren. Y ahora vamos a rogar la bendición para poder, ¿cierto?, despedirnos de este servicio con su presencia. En la tarde tenemos el domingo servicio general a partir de las 19:30 horas. Amén. Cerramos los ojitos y oramos a la presencia del Señor. Dios eterno, en esta hora te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos concede de estar nuevamente. En nombre de nuestro bendito y poderoso Salvador Jesucristo. Amén. Le damos todos juntos más glorias a Todavía estamos en vivo, así que vamos a cantarle cumpleaños a nuestra hermana Nicole, que cumple un año más, ¿cierto? Para que el Señor le bendiga en su día. Cumpleaños feliz, te deseamos a que la gracia de Dios y el amor de Jesús y su Espíritu Santo le bendigan a usted. Amén. Que el Señor le bendiga a mi hermanita Nicole.